y otra vez hablando de la importación ante la falta de la cantidad necesaria de maíz para el consumo interno y para el sistema productivo, que ya está indicando que va a subir el precio del huevo, de los pollos, etcétera, de la carne de los animales, porque se alimentan de maíz y de los derivados. Bienvenido, ingeniero, buenos días. Buenos días a todos los amigos de Radio Estrella y de ABC Noticias. Sí, es totalmente preocupante lo que viene sucediendo en el país. Ayer veíamos como una noticia crímenes, y escúchenme bien, una noticia crímenes salía en el periódico de mayor circulación a nivel nacional, donde se indicaba que los productores del balanceado estaban utilizando y fomentando el contrabando. Es una vergüenza lo que sucede en este país cuando la sequía arrasa con los cultivos, cuando la sequía afecta la parte eléctrica. Tenemos esta noticia crímenes que esperamos que las asambleístas, que el Ministerio del Gobierno, que el Ministerio de Agricultura ponga la denuncia respectiva, porque ahí hay un delito claramente al utilizar un maíz totalmente y reconocer lo peor que es un maíz que viene de contrabando. Hablaban de 250,000 toneladas de contrabando, lo cual nos parece totalmente lesivo para los intereses no solamente de los agricultores, sino para los intereses del país, porque estamos hablando que se está fomentando el delito de cuello blanco, el delito de la doble evasión, el delito de la doble contabilidad. ¿Qué esperamos para que el SDI sancione y comience a intervenir estas empresas? Mire, es tan preocupante la situación que el desempleo en este país lo viene fomentando el gobierno, permitiendo este tipo de declaraciones, permitiendo este tipo de contrabando, porque no sabemos qué hace la SENAE. Ingeniero, vamos puntualizando por orden los temas. Estoy leyendo textualmente y de aquí van a salir las inquietudes. Primero, ustedes indican que hoy se quiere importar maíz, ¿verdad? Así es, que son los mismos que son la aspiración de los señores de la cadena de la proteína animal es importar 300,000 toneladas. El reglamento de comercialización del maíz amarillo establece claramente que no puede llegar ningún tipo de importación, sino en los meses en los cuales supuestamente hay desabastecimiento, que estamos hablando de enero, febrero y marzo de cada año. La producción nacional todos los años ha suplido la cantidad del consumo nacional, o sea, tenemos un balance entre oferta y demanda. Sin embargo, se ha utilizado al Consejo Consultivo del Maíz para importar maíz solamente para mantener el precio bajo y perjudicar a los agricultores. ¿Cuál es el precio actual en este momentito, ingeniero? ¿Cuál es el precio actual del quintal de maíz? $16.50 establecido en el año 2024. Si se importa el maíz, ¿cuál sería el precio? El maíz importado sale a $14.50. Déjeme explicarle que este precio de $16.50 es el mismo precio que se estableció en el 2013. No es que el maíz ha subido, por el contrario, bajaron el precio y después de 11 años, donde ha habido una inflación, donde se han subido los precios, no solamente de los insumos agrícolas y de los fertilizantes, nuevamente vuelve a este valor. Pero es importante recordarle que viene el maíz de Argentina, donde $1 cuesta 800 pesos, donde se paga un salario en pesos. Aquí en Ecuador pagamos un salario en dólares. Viene el maíz también de Estados Unidos, un país que invierte en el subsidio a los agricultores, que le da dinero al agricultor, que fomenta su soberanía alimentaria. El gobierno de los Estados Unidos es el país que más protege su producción nacional. Ingeniero, vamos en este ping-pong. Permítame ir en este ping-pong, porque es importantísimo ir aclarando los puntos claves, ¿no? A ver, cuando pasó lo mismo en años anteriores, porque esto se viene repitiendo. Primero queremos saber cuáles son las empresas que están detrás de este tema y son los industriales que están de este tema. Primero. Segundo, hay la certeza de que ese maíz que vendría supuestamente de Argentina no sea maíz transgénico, que es un maíz que produce cáncer en la salud de la población. Tercero,
no hay la cantidad suficiente de siembra de maíz para abastecer el mercado local, para que se diga que se está haciendo esto para completar el cupo de la producción y poder atender la demanda de especialmente las empresas que se dedican a producir los balanceados y alimentos para los animales, porque ya se están quejando los distribuidores de huevos y aves que va a subir el precio del huevo y de los pollos y la carne, de los cerdos, etcétera, debido a que sube el precio del maíz. ¿Quiénes están detrás de toda esta escalada de rumores, comentarios, para decir que ustedes no han cumplido con el cupo normal y por lo tanto hay que traer maíz de afuera para que la producción funcione? Mire, esto es una cadena especulativa que se está dando de la misma industria. Hay muchas empresas y comerciantes que están abastecidos de maíz y que han comenzado a subir el precio, a especular con el precio. Sin embargo, en estos momentos tengo yo que decirle que está saliendo la cosecha de verano, la cual va a abastecer al resto de los meses, sino que esto es una constante, esto es un perjuicio que tienen una organización. Miren, los señores de Aproval, que son todos los productores a nivel de balanceado, la mayoría está en la sierra, no está alejado de los centros de producción de maíz. No es como, por ejemplo, las piladoras que están al lado de la siembra de arroz. No es como los señores de los ingenios azucareros que están al lado de la producción de caña de azúcar. Eso hace que sus precios se incrementen. Y si usted analiza el precio del balanceado que se produce aquí en la costa, es más caro que el precio del balanceado que se produce en la sierra, porque el maíz que importan es de mala calidad. Y usted tiene toda la razón, es un maíz transgénico que es de muy mala calidad. El maíz que está produciendo Ecuador actualmente está siendo exportado a Colombia, porque Colombia consume mucho maíz, porque es un maíz de buena calidad. Y el maíz nuestro es un maíz sano, es un maíz híbrido, que viene de dos tipos de maíz que al unirse conforman un excelente producto de excelente rendimiento. Sin embargo, es muy preocupante porque nunca en el país, ni Agrocalidad, ni los entes de gobierno han establecido cuál es la calidad del maíz que viene. Hemos visto por fotografías y por imágenes que nos han enviado que es un maíz de pésima calidad y un maíz transgénico en su gran mayoría. Por eso que es económico. Otra cosa, nosotros... Ingeniero, antes de ir al otro tema, permítame ir conectando los temas. Siempre realizamos tareas de investigación con el sector productivo. Ustedes hablan aquí también en la comunicación que se está dejando a un lado el respaldo para el sector productivo, maicero, arrocero, etcétera, porque el gobierno está completamente entretenido en el sector bananero, que también tiene sus problemas, porque ahí les anda la plaga del moco también, que es otro agravante que tienen los pequeños y medianos productores bananeros. Pero hay un gran grupo también que está dedicado en estos momentos a ver cómo importan estos productos, porque actúan de intermediarios y se llevan una cantidad millonaria de plata en la intermediación. Ahora, lo más grave es que están dividiendo a ustedes los sectores. Les comento esto, porque ya, por ejemplo, siempre se anuncian, cuando hay estas supuestas importaciones de maíz, especialmente, sale al frente los sectores de productores de huevos y aves e indican que tiene que urgentemente atenderse, ¿verdad?, la demanda de maíz para que no suba el precio del huevo y de la libra de carne de pollo. De tal manera que a ratos utilizan estos sectores para presionar que venga más maíz para que no fallen los balanceados, los alimentos. Entonces, en la división, el diablo reina. ¿Han conversado ustedes con los productores de huevos, de aves, para hacerles entender que hay la suficiente capacidad y que no se dejen utilizar de estos grandes industriales que están pescando a río revuelto, amparados por un Ministerio de Agricultura que definitivamente sobre este tema no nos ha informado nada a la prensa, ingeniero? Mire, el Ministerio de Agricultura siempre está entretenido en los temas bananeros y usted ve la gran lucha que hay por los temas de los cupos, que es a nivel conocimiento, a nivel nacional. Todos estos temas, si usted viera las redes sociales del Ministerio de Agricultura, se dedican a hacer grandes campañas por el tema del moco del banano, que está muy bien, pero el resto de productos quedan abandonados.
En este país solamente 5 productos se nombran y el resto no existen para el Ministerio de Agricultura. Se entretienen en otras cosas y es por eso que nosotros nos quejamos de que solamente se nombran ministros en el tema bananero, con conocimiento en el tema bananero. Yo creo que debería más bien crear un ministerio para el área bananera y el Ministerio de Agricultura dedicarse al resto de productos. Le haría un bien al país. Permítame decirle que nosotros estamos totalmente inconformes por cómo se trata al agricultor en el Consejo Consultivo del Maíz. Siempre la industria ha dicho que las mismas cifras del gobierno, que es 1.500.000 toneladas del consumo y la misma capacidad para la producción, dice que es más. Al mismo gobierno le dice que las cifras son falsas. Entonces, si una industria no respeta las cifras oficiales, imagínense que va a respetar el resto. Y nosotros sí le hemos dicho al gobierno que más bien permita el ingreso de carne de pollo, de cerdo y de huevos, que es más barato que en Colombia. En Estados Unidos es más barato que aquí en Ecuador. El año pasado tuvimos un promedio de $10, señor, el precio del maíz. Nos importaron 200.000 toneladas que no sirvieron para nada, lo que causó una sobreoferta y que muchos agricultores perdieran dinero y no pudieran pagar sus deudas. ¿Por qué no permiten más bien que venga de Colombia o que venga de Perú este tipo de proteína animal más barata si es tanta la necesidad? Ahí no, porque ahí no les conviene. Solo los quieren es perjudicar al agricultor como perjudicaron a los agricultores soyeros. Recordarle que en el año 2000 se trajeron de forma irregular barcos llenos de torta de soya y en ese momento el diputado Félix García en el Congreso Nacional hizo una denuncia, lo cual le costó el puesto a Emilio Gallardo en ese momento como ministro, porque habían autorizado el ingreso de torta de soya de manera irregular y esto hizo que el precio bajara entre 4 y 5 dólares. Cuando se cortó este tipo de problemas, subió el precio entre 8 y 10 dólares. Y es justamente esta forma de manipular el precio a través de una sobreoferta es lo que exigen la importación. Ingeniero, ¿y qué pasa, ingeniero, con el Consejo Consultivo del Maíz? Cada vez que suceden estos problemas que se repiten cada año, cada vez que va a haber cosecha de maíz, cada vez que ustedes se han endeudado en semillas, en fertilizar la tierra, en asistencia técnica, se han endeudado en compra de maquinarias, equipos, han prestado a Raimundo y todo el mundo cuando ya están listos para sacar su cosecha y recuperar su plata y con el resto mantener a su familia y darle actividad de empleo a los jornaleros, etcétera, de sus parroquias, cantones, viene siempre este mismo tema. El Consejo Consultivo del Maíz, ¿para qué sirve entonces? Solamente ha servido para una alcahuetería para los industriales y los ministros de turno autoricen la importación. Porque si usted piensa en el Consejo Consultivo del Maíz, usted dice van a fomentar la producción nacional. Miren, el Consejo Consultivo del Maíz ni siquiera se preocupa por la producción nacional de semillas. Se ha atacado tanto al INIAP, que el INIAP solo tiene 14 millones de dólares para invertir en ellos. Solamente es para pagar empleados, no para producir nuevas semillas. Mire que en el país es tan preocupante la situación que solo existe un fitomejorador para hacer el cruce, para producir nuevas variedades de semillas para todo el país. O sea, hablamos para la papa, el cacao, para el arroz, para el maíz. Es preocupante que no existan más fitomejoradores. Muy preocupante. Nosotros le hemos exigido a la Asamblea, a la Comisión de Soberanía Alimentaria, que en el Código de Reactivación Agropecuaria se pongan las escuelas de semilleristas y las escuelas de fitomejoradores para que el país sea autosuficiente y con eso generar más de 50.000 empleos rurales, porque es un gran negocio la semilla. En el país se gastan más de 100 millones de dólares en importar solo semilla de maíz. Imagínense si esos 100 millones se quedaran en el país, ¿cuánto empleo no generaría con nuestra propia semilla? Ingeniero, el mismo síntoma, porque la enfermedad en general, corrupción, que ha hecho metástasis en el país, donde el tiburón grande se come al pez chiquito en producción. Hace unas semanas atrás estuvimos en una reunión con los representantes del sector arrocero. Buenos días para nuestro gran amigo el ingeniero Clever Rugel y también para el representante de los arroceros allá en Daule. Y ellos me comentaban personalmente que precisamente están con la iniciativa de fomentar y crear un centro técnico para elaborar sus propias semillas. Pero sin embargo, son esfuerzos aislados. ¿Se han reunido ustedes con ellos?
¿Cómo está la situación también de los arroceros? Porque ya también se hablaba de que comienza a bajar el precio del arroz. El síntoma que tiene el arroz y el maíz va pegado, porque muchos de ustedes, los arroceros, se pasan a cultivar maíz cuando baja o son otras etapas de cosecha o bajan los precios, migran hacia otro sector productivo. Generalmente del arroz va al maíz y del maíz baja el arroz. ¿Cómo está el tema con los arroceros? ¿Se han reunido con ellos? Mire, usted tiene toda la razón sobre el tema de la migración y por eso siempre los dos productos van de la mano. Mire, hemos conversado con todos los agricultores y estamos preocupados por cómo se ha bajado artificialmente el precio. Y le digo artificialmente porque el precio internacional del arroz se mantiene en los mismos costos que en el año 2023, cuando la saca estaba en 45 y 50 dólares. Primer lugar. En segundo lugar, Colombia tiene una grave crisis por desabastecimiento de arroz. Están comprando más de 285,000 toneladas, que es el déficit que tiene Colombia de un mes de arroz. Y aparte, su producción ni siquiera les ha alcanzado para mantener sus reservas estratégicas de arroz, que son de 600,000 toneladas, las cuales han bajado. Entonces Colombia, el mercado natural de Colombia es Ecuador y han venido a comprar grandes cantidades, y en estos momentos que está la cosecha de verano de arroz, bajan el precio porque ya tienen los pedidos hechos de Colombia para poder ganar más de 10 dólares por quintal, porque los colombianos siempre vienen a comprar un arroz de calidad, que es el que se produce aquí en Ecuador, así como vienen en estos momentos a comprar maíz de calidad, porque ellos consumen mucha arepa para su consumo. Entonces, nosotros tenemos un mercado grande como es el colombiano, que siempre ha mirado a Ecuador como su abastecimiento, donde los precios los manejan los comerciantes para tener una mayor utilidad y perjudicar a los agricultores. Eso es lo que ha venido pasando en este país. No existen los controles adecuados de parte del Ministerio del Interior, porque recuérdense que tenemos nosotros ahí comisarios nacionales en cada uno de los cantones que deben hacer respetar los precios de sustentación, tal como lo establece la ley, ni de parte de la Fiscalía, que también existe el artículo 308 del COIP, que es el agiotaje. Entonces, las autoridades de gobierno miran a un costado cuando hay que hablar del tema de agricultura, pero estamos hablando en estos momentos de sequía de la alimentación de 18 millones de ecuatorianos, lo cual es muy preocupante, es más preocupante todavía que la crisis energética, porque usted sin energía puede andar con dificultades, pero se puede realizar sus actividades, pero sin alimentarse no tiene la mayor posibilidad. Entonces sí es importante que en estos momentos el gobierno de turno preste atención al tema agropecuario y de las inversiones requeridas para poder sustentar la alimentación de los ecuatorianos. José, para finalizar, hoy día van a dar una rueda de prensa, entendemos, se ha invitado a toda la prensa en esta mañana. Concretamente, ¿qué es lo que se va a solicitar? Primero. Segundo, están convocando a una gran asamblea a todos los productores maiceros y arroceros, porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y esto que está pasando es sintomático relacionado con la pesca a río revuelto. Como ya estamos en época preelectoral, ahí viene otra inquietud también. Este tema, se han atrevido los candidatos a la presidencia de la República a reunirse con ustedes, a preguntar, a plantear, a decir qué van a hacer. Van a revisar quién miente y quién no miente. Yo recuerdo que en la campaña del expresidente Guillermo Lasso estuvimos en cobertura precisamente en Daule, en Santa Lucía, donde se dieron reuniones, y en calidad de candidato Guillermo Lasso presentó a un ilustre ciudadano conocido como el futuro ministro de Agricultura, y juró ante Dios y la patria que iba a hacer respetar el precio de 35 dólares en ese año del quintal de arroz, y se dieron besos, abrazos, etcétera, firmaron papeles, y cuando llegó a la presidencia de la República, esos papeles fueron a dar al tacho de basura. No se nombró nunca a ese señor como ministro de Agricultura, y se dedicó a todo menos a atender a los sectores productivos agrícolas de este país. Esas mentiras siguen existiendo. Hay 16 candidatos binomios oficiales.
¿Cuántos de ellos se están reuniendo con ustedes para decir qué van a hacer con el sector más importante del país, que es el que garantiza la soberanía alimentaria, mi estimado José Luis García, coordinador del Comité de Defensa del Agricultor? Hoy en esa rueda de prensa, ¿qué van a plantear en concreto? Mire, usted me da la razón. Solamente se nombra en el Ministerio de Agricultura a señores dedicados al tema del banano, nadie más. En esa época, el expresidente Lasso se comprometió a nombrar a un conocido agricultor que hubiera sido un excelente ministro, pero más pueden los intereses de los bananeros que el resto de los productos. Y ese es el gran problema que existe ahorita en el Ministerio de Agricultura. Segundo, el presidente Lasso fue uno de los más nefastos, porque recordemos que en esa época del presidente Lasso se vino el caso Danubio de la venta de puestos y cargos del Ministerio de Agricultura, y por eso era su desesperación y sus grandes problemas que tuvo en su momento, que son de conocimiento público. Y tercero, ninguno de los señores que están ahorita de candidatos se han reunido con agricultores para tratar los temas, no solamente de índole productivo, sino de índole jurídico, porque tenemos asambleístas en el 4º distrito que no han servido para nada, no ayudan en nada, no saben nada, van a ocupar un puesto, pero no saben de agricultura. Usted lo escucha en estos momentos, parafraseando, inventándose, escuchando entrevistas de las personas para repetir como loro lo que dice el otro, pero no tienen su propia idea. Y tenemos, por ejemplo, como le dije, un artículo 41 del Código de Fomento de Reactivación Agropecuaria, que está en discusión ahorita en primer debate en la Asamblea Nacional, que habla de importar semillas, señor, cuando lo que queremos nosotros es que se fomente en el país la producción de semillas para generar empleo y riqueza interna a los agricultores. Bien, ingeniero, hemos llegado a la parte final. Ya vamos en todo momento a estar con la presidenta de turno del Frente Unitario de Trabajadores del Guayas, doña Virginia Pinela, y también con el candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular, el profesor Jorge Escala, para hablar precisamente de estos temas, a ver qué saben, qué conocimiento tienen ellos, qué acercamiento hay con ustedes. La rueda de prensa, ¿a qué horas va a ser y dónde va a ser? La rueda de prensa va a ser 10 de la mañana, pero van a dar a los señores productores de balanceado, los cuales nuevamente estamos más que seguros que van a atacar a los agricultores y no van a decir cómo salir de ese problema que tienen ahorita, de decir que están fomentando el contrabando de maíz. Ahí está lo clásico en la división, el diablo reina, ¿verdad? Ya sabemos qué está en juego en estos temas. Don José Luis, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, informando al Ecuador los riesgos que están sucediendo en materia de soberanía alimentaria. La Constitución de la República es clarísima. La soberanía alimentaria es el capítulo más importante en el que se tiene que garantizar el Estado, el gobierno de turno, debe garantizar las herramientas y mecanismos adecuados para poder garantizar la alimentación de la población y el desarrollo productivo de los sectores involucrados, agrícolas, pesqueros artesanales, ganaderos, lecheros, arroceros, maiceros, soyeros y también, lógicamente, los sectores que elaboran los alimentos para los animales para que los precios se mantengan. Usted nos ha dado una información valiosísima, ¿verdad? Mire, le voy a decir que el artículo 281 de soberanía alimentaria, lo que más nos preocupa es que su inciso segundo nunca se cumple, que el Estado tendrá una política fiscal, tributaria y arancelaria para proteger la producción nacional y evitar las dependencias de las importaciones. Ningún gobierno ha cumplido con ese artículo. Bien, gracias, el ingeniero José Luis García, coordinador del Comité de Defensa del Agricultor. Estas son las noticias que debe compartirse diariamente, ecuatorianos. ¿Qué está pasando con el alma, corazón y vida del país? Ecuador es un país agrícola, pero están preocupados del extractivismo, están preocupados de ver cómo meten más mineras para llevarse el oro mezclado como tierra y se llevan la mayor cantidad de riqueza